hermanos, a un apagamiento, enfriamiento en la iglesia del Señor. Ustedes y yo no debemos de ser tales, mis hermanos, sino antes, más que nada, cerrar filas, esforzarnos, caminar como un solo hombre, determinados a llegar hasta el fin de la carrera. Miraba el ataúd allí, el féretro con nuestro hermano el día de ayer todavía ahí en el panteón, en el cementerio, y decía: dichoso el hermano, para él ya se acabaron las penas, se acabaron los dolores, se acabaron los achaques, se acabaron los dardos del maligno, se acabó, hermanos, las tentaciones. Él ya venció, aleluya, gloria a Dios. Y lo miraba, hermanos, el espectáculo. Dije: algún día con otro también este hombre estará allí en ese lugar. Porque, hermanos, porque los que se han ido nomás se nos han adelantado un poquito, y allí vamos, hermanos, unos atrás de otros. Pero importante que el Señor nos encuentre así, ocupados en nuestra salvación, con temor y con reverencia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Vamos allí, hermanos, en la escritura, así como se encuentra, hermanos, ¿verdad? Allí en esta hora, vamos allí a tomar esta porción de la escritura en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, así como se encuentra, así cómodamente, aleluya. Dice el versículo 5 y el versículo 6. Si gustan lo leemos todos al unísono, a una viva voz. Dice la escritura, confírmelo con amén. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. A ver, leamos esa frase, hermanos, una vez más. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Aleluya, gloria a Dios. Qué precioso, hermanos, poder tener una fe en aumento. Aleluya. ¿Cuántos aquí, hermanos, hemos hecho crecer nuestra fe? Gloria a Dios. Es que la fe, hermanos, que recibimos al principio de nuestra conversión era una fe, hermanos, básica. Pero al paso del tiempo, así, hermanos, como el desarrollo del cuerpo y el desarrollo del conocimiento, monumento, también la fe, hermanos, se tiene que estar ejercitando. Y lo expresábamos en uno de los estudios, una de las participaciones, que la fe es como un músculo que mientras más lo tenemos ejercitado, más se va fortaleciendo y más está preparado para cualquier situación o circunstancia que viene por el caminar de la vida. Nuestra fe no debe de ser circunstancial, hermanos, que solamente creamos en el Señor en las buenas y que en las malas nos le demos la espalda, nos volteemos y nos vayamos a otro extremo, o nos vayamos quizá a donde antes teníamos fundada nuestra fe. La fe que hemos recibido es una fe bien fundada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nada ni nadie nos aparte de nuestra fe. Hay que vivir nuestra fe, hay que compartirla, y cada día, mis hermanos, hay que seguirla ejercitando, porque de esa manera podemos seguir adelante caminando en este mundo hasta al final de la carrera. Hermanos, la fe que tenemos nosotros es una fe, hermanos, que eventualmente va caducando. Y muchos dirán: bueno, ¿y cómo es eso? Porque la fe en el Señor Jesucristo sigue vigente. Amén. ¿O cuántos aquí ya, hermanos, han cambiado su forma de entender, de pensar o de creer en el Señor? Creo que todos seguimos creyendo en Él, mis hermanos. Por algo estamos aquí en este lugar. Gloria a Dios. Seguimos todavía, mis hermanos, esperando en Él. Gloria a Dios. Seguimos cada día amándole más y más a nuestro Señor. Seguimos con esa fe. Pero al decir, hermanos, que caduca, es porque cuando éramos niños, los que nacimos, hermanos, en un hogar cristiano, y aún los que en la tradición o en la enseñanza popular se le habían inculcado ahí ciertos principios de fe, hermanos, era una fe que conforme pasó el tiempo, como que esa fe ya no le ayudaba mucho para enfrentar los ataques del enemigo. Para esto, hermanos, para ilustrarlo, ya que no es el día de hoy no es un día martes de estudio, ¿verdad? Pero que quisiera la ayuda de algunos de ustedes que pasaran, por favor, ¿verdad? Voy a pedir, si hay un niño por aquí menor de 12 años, la mayoría pues ya está con sus clases, pero si hay un niño por ahí de menos de 12 años, que pase, por favor. Y luego se viene por ahí un joven, si aquí hay un joven por ahí, se ha bautizado, por ahí alrededor de los 20, 25 años.
Un hermano adulto también por ahí, también de pronto que nos ayude, hermano, por ahí entre los 40, 45 años. Y si hay otro de la tercera edad, por ahí de los 60 para arriba, mire, voy a pedirle a mi amigo aquí, al sobrino de Mana Daisy, qué bueno que vino, porque este niño, ¿verdad? De que yo lo he visto atento, lo he visto atento y lo veo, hermanos, con el deseo también de gozarse cada día de culto, gloria a Dios. Y nos hemos hecho buenos amigos. El viernes por ahí, hermanos, me gocé grandemente porque estaba allí hincado, ¿verdad? En mi rinconcito. Aquí parte, mi hijo. Mire, a qué pronto se puso colorado. Y de pronto lo sentí que alguien se hincó junto a mí. Y pues ya terminé medio abrir los ojos y pues era él. Ahí estaba hincadito y me gocé, hermano, ¿verdad? Porque digo, qué bendición, hermano, qué bonito es cuando los niños se acercan también al altar y abren su corazón al Señor. Hasta le puse el brazo encima. ¿Sí sentiste el brazo, amigo? ¿No está pesado? No. ¿Cómo te llamas? Dile a toda la iglesia, ¿cómo te llamas? Cristian. Este es voy a decir el jovencito Cristian. No, pero es todavía un niño, nomás que está grandecito. ¿Cuántos años tienes? 11. 11 años apenas, mire. Él no tiene aquí a su papá, hermanos, aquí en esta iglesia. Tampoco, no sé, ¿su mamá no vino? Karen, no. Ah, pues mire, qué bueno que está ya su mami. Ahí tiene un bebé chiquito también. Qué bueno que esté aquí. Gloria a Dios. Y pues, hermano, me ha llamado la atención, ¿verdad? Porque, digo, pues él, aunque no tiene aquí su papá y su mamá, pues está cuidando a su bebé, de pronto no llega. Pero él aquí siempre está atento, aquí lo mira sentado aquí enfrente, o a veces anda allí cuidando a su primito, pero que aún así busca del Señor. Y nos gozamos mucho de tener así niños así que buscan de Dios en esa tienda de su vida. Nomás no quiero entretenerlo, hermano, porque es el tiempo de la palabra, de la predicación. Mientras va pasando el jovencito de 20, 25 años, y eso no va bautizado, joven o señorita, está bien. Nomás quiero preguntarle a Cristian si tú crees en Dios. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, de escucharlo de él sin ninguna amenaza ni promesa de te voy a regalar algo si dices que sí. Gloria a Dios. Y pues creer en Dios es tener fe en Dios, ¿verdad? Pero dime, ¿por qué crees en Dios? A ver, nomás dime un motivo, ¿por qué crees en Dios? Porque sana mi familia. Amén. Gloria a Dios. Por su familia, porque la sana y la cuida. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, mire, ya escuchamos de alguien, hermano, su testimonio, y son palabras, hermanos, que yo estoy seguro salen desde el corazón. Pasa a tu lugar, Cristian. ¿Sí encontraste Nuevo Testamento para ti, Biblia? Porque ahí sí, nos quedan ahí todavía unos. Gloria a Dios. Si hay por ahí un joven o una joven valiente, de alrededor de los 20 y algo. Ya escuchamos de un niño, hermanos. La fe de un niño es tal, hermanos, así, mientras pasa esa joven valiente, hermanos, que si usted lo sube por allí a un tejabán, allí a un techo, a una azotea, y le dice a ese niño, aviéntate, te voy a cachar. ¿Usted qué cree hace el niño? Se avienta, ¿verdad? Aunque usted no abra los brazos de la mamá, diga, aviéntate, mijo, pero aviéntese, yo aquí lo recibo. Se avienta porque tienen esa fe, esa confianza de que sí va a ser. Habrá un joven por ahí, hermanos. Habrá un joven o una joven ahí, bueno, no le hace que sea entre los 18, lo voy a bajar poquito, de los 18 hasta los 25 años. O si es un intermedio, no le hace. Paz, hermana Génesis. Amén. Dios le bendiga. Amén. Yo sé que sí creen en Dios, pero lo pregunto para que lo escuchen, ¿verdad? ¿Sí creen en Dios? Amén, hermano. ¿Y por qué creen en Dios? Por las maravillas que ha hecho y pues por lo que ha hecho en mi vida y en mi familia. Amén. Yo le daré un aplauso, pero no tengo micrófono, ¿verdad? Pero sé que no tiene nada en las manos, ¿verdad? Pues le damos un aplauso al Señor por la vida de mi hermana Génesis. Dios te pase a ese lugar. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Si hay algún varón por aquí entre los 40, 45 años, hermanos. Por ahí no le hace si es poquito menos de 40 o poquito más de 45, que pase. Es prácticamente la misma pregunta. Solamente quiero aquí, hermanos, hacer algo en esta hora en referencia a la fe. No le hace si está, o si es una hermana, no le hace también, hermano, entre los 40 o 45. Yo sé que las hermanas batallan mucho con la cuestión de la edad, pero si no dice su edad no hay problema, de todas maneras se le nota. Hermano, mi Padre Cristo, ¿verdad? Amén, hermana, le bendiga. Amén, hermana. ¿Y usted por qué cree en Dios? Porque yo sé que usted cree, usted ya es convertida, ya es bautizada y es testiga del poder del Señor. Pero puede dar un testimonio, hermana, ¿por qué cree en Dios? Amén. Yo creo en el Señor porque
Yo me crié en la iglesia y siempre he visto testimonios, he escuchado y yo siempre le he dicho al Señor que yo quiero ser una mujer de fe y el Señor me ha dado tantas cosas, ha hecho tantas maravillas en mi vida, con mis hijos, en la familia. Él es todo para mí, Él es todo y yo siento que el Señor, si no lo tengo a Él, estoy perdida. Y yo creo ciegamente en el Señor y en su venida. Amén, hermana. Dios le bendiga. Le damos un aplauso al Señor por nuestra hermana. Amén. Le bendiga. Gloria a Dios. Y rapidito, véngase un varón de mayor de 60 años. De 60 años para arriba, hermano. Yo tengo los 60, pero hermano Pedro sí ya me ganó. Amén, hermano. Amén, hermano. Dígale al pueblo, hermano, ¿por qué usted sigue creyendo en Dios, hermano? Gloria a Dios. Pues porque el Señor ha cambiado toda mi vida, toda, completamente, todos mis pensamientos, todo lo que ahora el Señor pone en mi corazón. Ya no tengo ninguna raíz de amargura como lo tenía lleno anteriormente. El Señor me alcanzó a mis 50 años, pero como dije ahorita, el tiempo que llevo aquí ha sido el tiempo más feliz de toda mi vida. Delante del Señor lo digo y le doy la honra y la gloria al que vive y reina para siempre. Señor les bendiga, mis hermanos, sigamos adelante, todos adelante, amén. Amén, hermano. Dios le pague, Dios le bendiga mucho a nuestro hermano Pedro. Gloria a Dios. Hermano, quise desarrollar esta pequeña dinámica, así de esa forma, de esa manera, para poder asentar lo que traigo a continuación. Referencia, hermanos, el que mencionábamos de la caducidad de la fe. Cuando pasa este niño, hermanos, no hay ninguna duda, o sea, Cristian, Dios te bendiga, no hay ninguna duda, ¿verdad? Que él cree en Dios, lo cree en todo su corazón y nadie le puede quitar eso de su mente ni su corazón en esa etapa de la vida. Pero ¿qué pasa cuando entramos a la adolescencia? Cuando entramos a esa etapa de la juventud, viene, hermanos, ya otro mundo, una serie, hermanos, de situaciones que nos empiezan a bombardear y es evidente, hermanos, verá que es una época, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir una vez más, muy bonita en la vida, pero también es una etapa pero muy difícil, porque allí, hermanos, es donde se establecen los principios, los fundamentos de nuestra vida, donde tomamos decisiones, a veces decisiones buenas, pero casi por lo general son decisiones malas y lamentablemente en ese desarrollo de esa etapa de la vida, pues, hermanos, quedamos marcados. Mucha gente, hermanos, anhela, deseara con todo su corazón volver a ser joven para aquellas malas decisiones que había tomado, ¿verdad? Poderlas corregir. Pase rapidito, hermana. Véngase, mi hermana. Yo sabía que nuestra hermana iba a pasar porque es una de las guerreras del Señor. Gloria a Dios. Amén, hermana. Amén, hermana. Adelante, hermana. Paz de Cristo, mis hermanos. En esta mañana no me puedo quedar callada porque yo creo que a mis 80 años soy la que estoy más agradecida con mi Señor. Yo le alabo, le glorifico a mi Dios porque Él es bueno, hermanos. Porque yo, a pesar de que pues vivo sola yo en mi apartamento. Una hija que tenía aquí se me acaba de ir a vivir al Paso y pues yo estoy sola en mi apartamento, pero el Señor nunca me ha dejado, hermanos. Yo no tengo quien me mantenga, yo no agarro cheque de gobierno, yo no nada, pero el Señor me da para todas mis necesidades y hasta más de lo que necesito tengo hasta para regalar. Aleluya. Mi refrigerador siempre está lleno de comida, de vestir, de calzar, nada me falta, hermanos. Y yo le alabo, le glorifico a mi Dios porque Él es bueno, hermanos, porque tenemos que tener aquella fe, mucha fe en nuestro Dios, hermanos. Yo allí en vivo me critican porque no me he vacunado para el virus. Y les digo, yo tengo mi vacuna allá arriba. Aleluya. No la necesito, la terrenal, yo no la necesito, le digo. Yo tengo mi vacuna allá arriba y el Señor me sostiene de su mano. Él ya murió en la cruz del Calvario por mí. Él llevó nuestras dolencias, se llevó el Señor. Así es de que tenemos que tener la fe, que no nos asuste el virus. El Señor está con nosotros. Amén. El Señor es grande, poderoso. Y de ese virus y de otros más grandes que vengan, el Señor nos va a salvar. El Señor nos tiene en sus santas manos. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Gloria a Dios.
Aleluya. Dios Hermana, bendiga. no tiene cheque del gobierno, pero aquí tiene su pastor. Amén. Amén. Él no me falla. Gloria a El Dios. pastor Mire, de arriba ahí me tengo un pasa. billetito que me anda estorbando de hace días. Ay, hermano. Pero era para usted, mire. Ay, no, mi hermano. Dios me ¿Cómo de que no? Usted agárrelo. Usted Dios lo gócese. bendiga, mi hermano. Amén, hermana. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lo hacemos, hermanos, con humildad y con amor a nuestra hermana. Sí, una compañera muy fiel aquí en el ministerio del Señor, ya más de 25 años que llegó a la iglesia, casi 27 años yo creo, más o menos, nuestra hermana, que llegó aquí a 28 años nomás por él. Como en el 94 fue que llegó por acá nuestra hermana, 94, por allá. Y pues ha sido de mucha bendición, hemos tenido mucha amistad, seguido por allí, nos encontramos, por ahí llegamos allá a su lugar, a su casa, y pues nos gozamos, hermanos, de tener estos guerreros y esas guerreras del Señor. Gloria a Dios. A los otros pues no les di porque te están fuertes y si agarran por ahí sus centavitos. Gloria a Dios. Hermanos, pues mire, se nos haya pasado esta etapa, ¿verdad? También que es otra etapa, ya más adelante que como nuestro hermano Pedro que pasó hace rato, gloria a Dios, porque decíamos acerca de la juventud, hermanos, ¿verdad? Que es una etapa que debe de estar muy, muy firme en la fe. El enemigo, hermanos, trabaja muy sutilmente y quizá para muchos sea algo muy especial la cuestión de la preparación académica o de la cuestión escolar, pero es un peligro grande, mis hermanos. El ir a la universidad se encuentra con mucho ateísmo, con muchos pensamientos totalmente humanistas, ateístas y de todos los teístas que quiera ponerle, y eso a muchos, hermanos, los estudios y otro tipo de pues atractivos que hay, ¿verdad? Referente a ir a prepararse, que para ser mejor ciudadano, que para defender la nación, que para esto, para lo otro, los ha apartado de su fe. Aún nacidos y criados en el Evangelio, en un hogar cristiano, el enemigo se ha encargado de desarraigarles desde lo más profundo, las raíces de su corazón, apartarlos del conocimiento de ese Dios grande, maravilloso, que así como este niño lo tenían, pero que ya en esa etapa lo empezaron a perder. O sea, les caducó la fe, se les terminó la fe. Ahora su confianza está en lo que el gobierno puede hacer por ellos, lo que la vida, lo que la suerte y a veces quizá hasta por allí otros medios para poder sobrevivir. Pero sabemos, hermanos, por la palabra de Dios, que dice que los que en Él confían no serán y no seremos avergonzados, gloria a Dios, porque estamos confiando en un Cristo de poder, en un Dios maravilloso, en un Dios que ese sí no caduca, mis hermanos. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si lo cree, denle la gloria a Dios nuestro Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a la juventud, hermanos. ¿Cuántos estamos orando por la juventud de la iglesia? Bautizados y no bautizados, aquí en lo local y fuera de lo local, en otros lugares, en los países. Que Dios tenga, hermanos, siempre ese cuidado por nuestros jóvenes, que nada ni nadie los aparte de ese camino precioso en el Señor y de esa fe maravillosa en Él. Pero entrando a esa etapa, hermanos, ¿verdad? De muchas responsabilidades, en el cual está la mitad de la vida, como vimos, ¿verdad? Nuestro hermano que pasó también. Hermanos, es una etapa que también somos también, hermanos, muy dados a ocuparnos en cosas terrenales, cosas que no son, hermanos, prioridades, porque realmente, hermanos, si nosotros viéramos la mano del Señor, no habría necesidad en nuestras vidas, hermanos, de hacer tanto esfuerzo, invertir tanto tiempo en la materia, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Son muchas las horas las que se pasan en los trabajos. Yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos, hermanos, aunque no me lo crean, pero yo trabajaba de lunes a sábado desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche por varios años, y a veces también, hermanos, de pronto hasta los domingos me escapaba a hacer por allí unas yarditas o algo extra. Pensaba que el trabajo en los Estados Unidos era para mí nomás, pero mire, pues ya por algo ya no quiero trabajar. Trabajé tantos años, ¿verdad? Que dije, no, ya estuvo bueno. Hermanos, verdaderamente necesitamos de la materia, necesitamos del trabajo. Hay planes, proyectos en nuestras familias. Necesitamos, hermanos, ¿verdad? Un lugar donde tener nuestra familia, donde criarla, donde crecerla. Pero eso no lo es todo, mis hermanos. El Señor tiene cuidado de nosotros, y aun si los pájaros, hermanos, tienen el sustento que todos los días, hermanos,
que andan cada día de un lugar para otro y el Señor tiene cuidado de ellos. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que somos no tan solamente creación de Dios, somos hijos de Dios, mis hermanos, y el Señor nos da la oportunidad de que apartemos un tiempecito de calidad día tras día, de poder nosotros crecer nuestra fe en Él, aleluya. Y así como en nuestro hermano también que pasó, ¿verdad? Ya en esa tercera etapa de su vida, ¿verdad? Hermanos, muchos hombres ya en esa etapa como que empiezan a menguar, no tan solamente en su capacidad física, no tan solamente en su capacidad mental, sino también en lo espiritual. Como que ya les entra el cansancio, les entra pues un tanto la indiferencia, y como que creemos que el llamado de Dios, hermanos, ya es para otros. Ya difícilmente a veces vamos a la lectura de la palabra, difícilmente atendemos a las oraciones, difícilmente, hermanos, hacemos el culto familiar, con mis respetos, ¿verdad? De quienes todavía tienen esa práctica de tener en su casa un culto familiar. Hermanos, ya se va dejando en el olvido, como diciendo, esto ya no es para mí, esto es para las nuevas generaciones. Pero si nosotros, hermanos, no les enseñamos a nuestros hijos que ellos caminen por el camino que un día nosotros empezamos, difícilmente ellos van a seguir nuestras pisadas. Necesitan ellos inspirarse en ese padre, en ese abuelo que sigue todavía después de 50 años, por decir una cantidad, sigue todavía, hermanos, caminando en el camino de Dios nuestro Señor. Digo 50 años en el servicio a Dios, no de edad, hermanos, ¿verdad? Porque quizá alguien en su juventud entregó su vida al Señor, pero llegó el cansancio, tantas vueltas a la iglesia, tantas actividades, tanta Biblia, tanto esto, tanto el otro, y empieza a bajar la guardia. Pero no se olvide que detrás de cada uno de nosotros, hermanos, hay una historia que contar, hay una generación, hay dos generaciones que necesitan ellos también ser impactados por el mismo aquel que impactó nuestras vidas un día, aquel que de nosotros le prometimos servirle todos los días de nuestra vida. Y esos abuelos, esas abuelas pueden ser de mucha ayuda ahí en la crianza de los nietos, de los bisnietos, porque a veces los padres, hermanos, por el ritmo de la vida, los compromisos, se desprenden tanto de la familia, hermanos, que se les olvida que esos niños, hermanos, no tan solamente necesitan leche, necesitan zapatos, necesitan ropa, necesitan también la enseñanza de la palabra de Dios nuestro Señor. Hace rato que traíamos los Nuevos Testamentos, dije, pues ya les hemos dado otro tiempo. Pero hermanos, ¿qué tiene de malo si le da una Biblia a su hijo, de allí de pronto una y luego otra y luego otra? No le hace, hermanos, que se le llene allí el librero de Biblias, pero que ahí las tenga a la mano un día con otro, abre su Biblia y allí sigue aprendiendo de lo que usted quizás te sabe ya hasta de memoria. Por eso este trabajo no termina, aún llegar al ocaso de nuestra vida, hermanos, ya llegando a una edad ya verdaderamente respetable, hermanos, tener ese testimonio de nuestros hijos. Qué bonito el testimonio de nuestro hermano Elías, de parte de su familia y también de nosotros. Hace unos días apenas, allí estaba nuestro hermano todavía, hace 15 días, si no mal me equivoco, hace 2 domingos, ahí llegó nuestro hermano, batallando para caminar, batallando para estar ahí sentado, para resollar, pero ese fue el testimonio que les dejó allí a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos. Aquí estuvo una cantidad regular de familia, hermanos, de nuestros hermanos, y ese testimonio, hermanos, nadie se los va a poder borrar de su mente, porque ese hombre que un día emprendió la carrera del camino del Señor, ese hombre la terminó, hermanos, hasta el último día de sus vidas. Hace un año se lo quiso llevar el COVID, él se quiso, como que la pandemia se lo quiso llevar en la estadística, pero el Señor, hermanos, lo honró a nuestro hermano hasta el último momento, porque si hubiera muerto hace un año, pues la familia no lo hubiera despedido, ni tampoco la iglesia, se les hubiera entregado quizás nomás las cenizas por allí, sabrá Dios de quién, y dijera, ese fue su abuelo, hermanos, pero aquí lo tuvimos, sus restos mortales de nuestro hermano. Aquí estuvo su cuerpo, hermanos, en donde nosotros pudimos, hermanos, cantarle al Señor y darle gracias a Dios por haber permitido a nuestro hermano terminar sus días aquí en esta casa de oración. Y nos gozamos, hermanos, con esos testimonios, porque nos estimulan también a nosotros a seguir adelante y pedir a Dios que nos ayude, hermanos, a poder terminar nuestra carrera con gozo, pelear la buena batalla de la fe y, hermanos, salir vencedores, así como Él venció, nosotros también poder vencer. Gloria a Dios. Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Los apóstoles habían sido testigos de grandes maravillas, como lo dijo una hermanita hace rato.
hermana joven, las grandes maravillas que el Señor hizo en su tiempo que estuvo aquí, hermanos, en la tierra. Ellos, hermanos, participaron de las grandes bendiciones que el Señor tenía reservada para darles testimonio de su poder. Ellos caminaron con Él de día y de noche, escucharon de sus labios el mensaje divino, fueron, hermanos, testigos de su poder, mas sin embargo, la fe de ellos, hermanos, era una fe muy, pero muy pequeña. De tal manera, hermanos, que el Señor en varias escrituras del Evangelio según San Mateo les llama como hombres de poca fe. O sea, el Señor, hermanos, no se gloría en la fe que tenían estos hombres acerca de Él, aún dándoles el testimonio, dándoles palabra y viendo ellos, hermanos, así visualmente que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, el que tenía, hermanos, el poder aún para resucitar a los muertos. El Señor los llama en 3 ocasiones hombres de poca fe. Lo miro aquí, hermanos, y ahorita vamos otra vez aquí a San Lucas, ya que lo estoy citando, el Evangelio según San Mateo. Allá en el capítulo 6, dentro de esa enseñanza preciosa, hermanos, del Sermón del Monte, en un espacio particular, dice el Señor en el versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya. Ahí el Señor, hermanos, como que prácticamente les quiere llamar la atención a aquellos que se sentían ya quizá hasta sin necesidad de seguir escuchando al Señor. El Señor los califica como hombres de poca fe. O sea, su fe es tan pequeña, su fe es tan reducida, su fe es tan mínima, que pues son unos hombres así comunes, como hombres de poca fe. En la página siguiente, en el capítulo 8, de la misma manera, les dice el Señor en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande la bonanza. Habían salido ellos a alta mar y había venido, hermanos, una grande tormenta. Las olas eran tan grandes que en ellos, en sus discípulos, hermanos del Señor que iban con Él, entró el temor, entró el miedo. Y, hermanos, ¿qué cree que el Señor estaba haciendo? Estaba durmiendo con toda tranquilidad. Allí estaba el Señor, hermanos, reposando, descansando de la fatiga de todo su trabajo que día tras día desarrollaba. Y aquellos hombres espantados, aquellos hombres corriendo de un lado para otro en aquella embarcación, llegan a donde el Señor y lo despiertan, hermanos, quizá hasta violentamente. Y el Señor, hermanos, se les queda viendo. El Señor, hermanos, con toda la calma, con toda la paciencia, les reprende allí en ese momento y le dice: ¿por qué estás temerosos, hombres de poca fe? ¿Qué no han visto todo lo que yo he hecho? ¿Qué es esto para mí? Y reprendiendo los vientos, hermanos, reprendiendo ese momento en el cual peligraba la vida de ellos, dice que entonces fue hecha grande bonanza. Lo que quiere decir que experimentaron ahí algo más del poder de Dios nuestro Señor. ¿Qué fue lo que experimentaron? Que el Señor tenía poder, hermanos, aún contra las virtudes, hermano, o contra el poder de lo que existía por medio de la naturaleza. Aquella tormenta que se había levantado, allí el Señor la pudo controlar. Allí aquello en ese momento resultó en una grande paz y una bonanza para todos los que iban en aquella embarcación. Pero ¿qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. ¿Cuántas veces nuestra fe ha menguado, hermanos? Y nos sentimos ya realizados, creemos que ya estamos listos para irnos al cielo y deseamos, hermanos, que todo, hermanos, lo que venga se resuelva de un momento a otro. Pero hay eventos en nuestra vida, hay situaciones que se atraviesan, hermanos, y hasta como que se nos olvida que somos hijos de Dios. Como que tenemos un Dios limitado, un Dios que solamente puede hacer esto, puede hacer el otro, pero este problema Él no puede resolverlo. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Para Él, hermanos, no hay nada pequeño, mucho menos, hermanos, nada grande. Gloria a Dios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso, hermanos, estas palabras en las cuales el Señor los reconviene y los pone, hermanos, los pone allí en una posición, hermanos, prácticamente de ridículo, de decirles hombres de poca fe. Son mis discípulos, son mis seguidores, son mis apóstoles, son sobre los cuales voy a descansar los pilares, los fundamentos de una iglesia universal que se habrá de levantar en todo el mundo, y con cualquier tormentita anda fluctuando su fe.
porque no tienen comida, no tienen alimentos. Le dice en otra escritura, ahí mismo en Mateo, creo capítulo 17, les dice también, que no se acuerdan cómo se alimentaron aquellos 5,000, cómo se les dio a comer a todos ellos, cuando ellos, 16:8, amén, hermano, Dios le pague. Vamos a verlo ya que el hermano lo trajo a referencia, gloria a Dios. Aleluya. Si me alcanzan ahí los lentes, por favor, están en la fundita de enfrente de la mochilita. Es una funda guinda o roja. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Mientras usted llega allí, hermanos, Dios te pague. Aleluya. Dice la escritura, hermanos, textualmente, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Aleluya. Ellos, hermanos, iban con el Señor, iban caminando con Él, iban allí, hermanos, también apoyando el trabajo, el ministerio del Señor, pero ellos humanamente dependían de su capacidad, dependían de sus fuerzas, dependían de sus recursos. Y les entró el pensamiento, aquí vamos y ni siquiera llevamos pan, no llevamos agua, no llevamos nada, siquiera ni una túnica, ni para protegernos de las situaciones del clima, hermanos. Pero ahí estaba el que da de comer al hambriento, el que da de beber al sediento, el que hizo que brotara agua de la peña, el que hizo, hermanos, que descendiera maná del cielo para alimentar a toda esa multitud de más de 2 millones de almas que iban por el desierto. Ahí el Señor estuvo para alimentarlos cada día, y cuando se enfadaron de aquel pan, el Señor les mandó carne, les mandó codornices, que llegó el momento que les salía hasta por las orejas o por las narices. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, es un Dios de abundancia. Y aquellos hombres habían menguado en su fe, iban preocupados, iban afligidos porque no habían tomado pan. Y el Señor una vez más los reprende, hombres de poca fe. No sé aquí quiénes tengan más fe que los discípulos, hermanos. Gloria a Dios. Mire, nosotros no hemos visto la resurrección de ningún muerto. Bueno, yo en lo particular, no sé usted, los de Guatemala, los de El Salvador, allá hay mucha gente de mucha fe. Allá va por la carretera y hay muchos campamentos cristianos, va uno manejando por en las carreteras, hermanos, mucho campamento, que Monte Sinaí, que Getsemaní, que Vida Nueva, y entra a los pueblitos, a las aldeas, le llaman por allá, y a los cantones, creo que por ahí también los cantones, y ahí está la tienda La Esperanza en Cristo, ¿verdad? Y otra tiendita por ahí, ¿verdad? Maná del Cielo. Hay mucha gente de mucha fe allá en Centroamérica, gloria a Dios, hermanos, pero yo creo que, repito, en lo personal, yo no he visto ninguna resurrección de muertos. He visto, hermanos, he estado en muchos velorios, he sido allí, hermanos, hasta un tanto también participante de servicios funerales, pero no he visto ninguna resurrección de muertos. He visto resurrección de pecadores que han nacido para vida nueva y que ahora estamos sirviendo al Señor, mis hermanos, como nuevas criaturas. Pero alguien así, hermanos, que ya está en el ataúd o que ya está para ser sepultado, no lo hemos visto. Los discípulos lo vieron. Vieron la resurrección del hijo de la viuda de Naín, vieron la resurrección de Lázaro, y cuántos más no estarían allá, hermanos, cuando resucitó también, allá cuando iba el Señor hacia la casa de Jairo, y miraron allá también esa resurrección, donde el Señor solamente con su poder, su palabra, que le dice Talita Cumi, muchacha, a ti te digo, levántate, aún ante la burla de los presentes y de los que lloraban y los que estaban para dar el pésame y los que habían ido nomás para comer los alimentos, hermanos. Ahí el Señor lo levantó con poder y con autoridad, y de eso fueron testigos los discípulos, apóstoles del Señor Jesucristo. Pero estaban ellos dentro de un ejercicio que cuando el Señor, hermanos, les habla en la lectura que hicimos al principio, no tuvieron menos que expresar: Señor, aumentanos la fe. Se dieron cuenta que su fe, hermanos, quizá la fe de ya del principio ya les había caducado, como a muchos de nosotros. ¿Cómo que vas a trabajar el domingo? ¿Cómo si es el día del culto? No, pues es que si supiera los milesotes que tengo que pagar, pues sí, también has hecho unas deudotas, casotas y carros y trocotas, pues tiene que echarle ganas, porque si no, a la vuelta de la semana o del mes ya lo dejaron pelón, hasta la ropa que traiga puesta por ahí.
Y tiene que echarle ganas de lunes a domingo, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, para que pueda sacar sus compromisos. Pero hermanos, tiene que haber la fe, la confianza en el Señor, que el Señor nos provee de lo necesario, que el Señor nos suple de todo cuanto tenemos menester, y más cuando nosotros le damos al Señor ese tiempo especial que está asignado para que nosotros vengamos, nos congreguemos y le demos la gloria y la honra a nuestro Señor. Yo creo, hermanos, que el Señor todavía quiere llevarnos a otro nivel, que no nos falte la fe, que sigamos creyendo en Él, aún en contra de lo que digan los médicos, de lo que diga el gobierno, de lo que diga, hermanos, de pronto por ahí, aún la cuestión de los dineros, de las devaluaciones, de los billetes, de las monedas. Hermanos, nosotros tenemos de quién depender, a saber, de nuestro Señor Jesucristo. Dependemos de Él, no dependemos de lo que existe alrededor del mundo. Y ciertamente, hermanos, en esta vida tenemos que echar mano, tener que echar, hermanos, del recurso, de la materia para sobrevivir, pero esperamos en el Señor. Por eso, hermanos, aquellos siervos de Dios escuchaban del divino maestro, hermanos, su palabra, miraban su testimonio, pero se daban cuenta de qué tan pequeña era su fe. Se da cuenta a veces, hermanos, mientras más conocemos nosotros, hermanos, de pronto nos damos cuenta de qué tan pequeños somos. ¿Cierto o no es cierto, mis hermanos? Job, el hombre, hermanos, más paciente que existió, ¿verdad?, en su tiempo, aquel oriental que pasó una serie de calamidades y que pudo mirar el poder de Dios nuestro Señor antes y después, hermanos, se dio cuenta realmente que él no conocía a Dios. Allá en el último capítulo del libro de Job, creo que es el 42, allá este hombre, este precioso patriarca, siervo de Dios, expresó, dice: ahora mis ojos te ven y te conocen, gloria a Dios, que antes no lo conocía. No había estado confiando en él. Era un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, dice en el primer capítulo. Era un hombre lleno de virtudes, era un hombre que hacía sacrificios cada día, se presentaba delante del Señor con holocausto, buscaba su presencia, caminaba en la voluntad de Dios. Pero tuvo que pasar, hermanos, ese proceso para que en el último capítulo le dijera: Señor, dice, ahora sí, mis ojos te ven, ahora ya te conozco, gloria a Dios. Hermanos, tristemente los seres humanos, nuestra naturaleza humana, de esa forma, aquel hombre llamado Tomás, el que muchos, ¿verdad?, le han calificado con cierto título, el incrédulo y esto y lo otro. Hermanos, Tomás tuvo que ir y poner sus manos, meter sus dedos allí donde el Señor, hermanos, fue traspasado su costado, para que entonces cayera de rodillas y allí expresara lo que nosotros, hermanos, debemos de decir cada día: Señor mío y Dios mío, aleluya. ¿Y qué dijo el Señor? Porque habéis visto es que has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aleluya. Y de eso somos nosotros, mis hermanos, que no hemos visto caer, hermanos, pan del cielo, que no hemos visto, hermanos, resucitar muertos, que no hemos visto muchas de las maravillas del tiempo antiguo, abrirse el mar en dos y tantas cosas portentosas que vieron, hermanos, antiguos, hermanos, pero hemos visto el poder de Dios en nuestra vida, el poder transformador, cómo Dios suple, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos bendice, y cómo no creer en nuestro Dios, hermanos. Por eso usted y yo, que tengamos quizá una fe más pequeña todavía de los de estos hombres, hermanos, no nos cansemos de decirle: Señor, auméntame la fe, gloria a Dios. Esa fe en crecimiento, esa fe en desarrollo, que en la etapa de los jóvenes que va menguando y que de pronto el enemigo los empieza a atacar, a bombardear y a desviarlos de la fe verdadera, y las tentaciones y el pecado y los placeres los van llevando por otro camino. En medio de todo eso, ese joven tiene que tener en su corazón, allí en un lugarcito, tiene que tener, hermanos, el recuerdo de que hay un Dios allá, hermanos, más allá del cielo azul, y también donde quiera tenerlo cada uno de nosotros. El Señor, hermanos, cada día está alimentando nuestra fe. El Señor cada día está tocando a la puerta de nuestro corazón para que podamos, en el momento, hermanos, que quizás se cierran las puertas, quizás todo mundo nos da la espalda, que quizás, hermanos, pareciera como que ya todo está terminado, podamos clamar desde lo profundo del corazón y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame para poder seguir adelante, auméntame la fe. Y el Señor, hermanos, por ese proceso nos va llevando a otro nivel, así como nuestros hermanos que pasaron ya en otra etapa de su vida, hermanos, pues que siempre sigan firmes en esa fe.
A veces se cree que porque ya pasamos lo más difícil de la etapa de las tentaciones, ya pasamos lo más difícil de la vida, como que ya no se ocupa tanta oración, ya no se ocupa tanta entrega, ya no se ocupa tanto esfuerzo. Pues allí es donde más debemos de enfocar, hermanos, de llegar hasta el final de la carrera. Por estadística, los accidentes más terribles que existen, hermano, en los caminos, en las carreteras, es en la llegada casi a los pueblos, porque la gente somos muy confiadas. Bueno, a mí me pasa, hermanos, y no muy lejos, hace no mucho, 2 años atrás, quizá 3 años, ahí muy cerca, hermanos, de llegar a la garita, allí al lugar, ¿verdad?, de la caseta de cuotas. Me fui confiando, dije, allí en la caseta le paso el carro a mi hijo, ahí para que siga hasta la frontera. Y pues en ese tramito, hermanos, de 10 kilómetros, hermanos, el Señor, gracias a Dios, que puso un camión de esos pesados, carga pesada, delante de mí, para que yo llegara y ahí me encontrara con él, ahí por la parte de atrás, hermanos. Pero si no hubiera estado ese camión, la historia hubiera sido diferente. Quizá agarro para enfrente, con el tráfico enfrente, o hubiera agarrado para el monte, y pues ya no estuviera aquí desde hace casi 2, 3 años, hermanos. Pero el Señor tiene cuidado de uno, mis hermanos, en su grande misericordia, hermanos, porque ya vamos entrando en otra etapa, y en esa etapa tenemos que tener mucho más cuidado. Hombres y a veces también mujeres con 50 años de matrimonio, por ahí les entra la loquera en la cabeza, y a esa etapa de la vida andan haciendo barbaridades. Cuando se dice ya tiene una vida ya hecha, ya está fuera de peligro, pues todavía hay peligro. Entonces peligro no falta que se le atraviese por allí, hasta a veces hasta incredulidad o rebeldía o otros pensamientos. Y ese hombre que quizá en un tiempo fue hasta ejemplo de un pueblo, de una iglesia, de una comunidad, de una familia, anda cometiendo tonteras, loqueras, hermanos, que nadie la puede creer. Pero ¿cómo va a ser posible si el hermano, si el hombre si la mujer, hermano, es que nadie estamos exentos de llegar a un momento y confrontar tentaciones que solamente Dios nos puede librar? Aleluya. Ciertamente ya en ese transitar, hermanos, hay la experiencia, hay una vida hecha, ¿verdad?, que no tan fácil se quiere perder ya en esa etapa de la vida, pero ahí está el peligro todavía, mis hermanos. Y por eso nosotros en esta hora, hermanos, también por la palabra del Señor motivamos a nuestros hermanos que están entrando ya en otra etapa de la vida, que se sigan esforzando, que sigan luchando la buena batalla. Yo sé que la cama está muy sabrosa, muy rica, ¿verdad?, en las mañanas, las cobijas muy calientitas, pero aquí hay oración los domingos temprano, ¿verdad?, que vengan, se esfuercen poquito, se acerquen más al Señor, que intercedan. Si usted no tiene ninguna necesidad ya, pero que interceda por los más jóvenes, por los matrimonios, por las familias, por las viudas, por los huérfanos, por la sociedad en general, por el gobierno. Hay mucho de qué orar, y yo no con esto digo que no hace oración, pero pues allí arriba de la cama y con la pijama puesta y con el cafecito ahí a un lado, pues oiga, hermano, como que esa oración no sale de ahí de la recámara. Gloria a Dios. Así hasta yo, ¿verdad? No, hay que esforzarse, mis hermanos santos, hermanas. Hay que esforzarnos aún, hermanos, que llegamos con el andador, llegamos en silla de ruedas. Pero si yo vengo a interceder por mi familia, por mi descendencia, por mis nietos, por mis bisnietos, por mis yernos, por mis nueras, por mis hijos, por mis hijas, porque se necesita, hermanos, la oración de un padre, una madre, tenga la seguridad que llega hasta la presencia del Señor. ¿Cuánto la más la oración de los abuelos? Aleluya, que son también de grande valor. Gloria a Dios. Hermanos, cuando hablamos de fe, es algo para ponerlo en práctica, porque usted no sabe qué tanta fe pueda tener hasta que la pone en práctica. Cuando usted pone algo en práctica se da cuenta qué tanto que tiene de aquello. De otra manera, hermanos, puede quedar por allí en el trayecto del camino pensando que llevaba una fe suficiente para sacarlo en los momentos difíciles, y cuando más lo ocupaba, aquello le falló. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, le declara a los Corintios algo muy importante: examinaos si todavía permaneces en la fe, ¿verdad? A veces, hermanos, ¿verdad?, pensamos, ¿verdad?, que todo está bien y que no necesitamos de nada, ni de nadie, ni a veces hasta quizá ni de Dios, pero suceden acontecimientos terribles en las vidas de personas, de familias, y ahí es cuando quisiéramos bajar a Dios, ¿verdad?, de donde fuera, y Diosito para acá y Diosito para allá, pero pues cuando podías buscar de mí, no me buscabas, porque hasta ahorita, hasta este momento, mira, ya en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo es muy acertado en confrontar a la iglesia de Corinto al respecto a este asunto.
allá en la segunda carta, mis hermanos, en el capítulo 13. Si está ahí, confírmelo con amén, hermano. El versículo 5 dice solamente así, hermanos. Examinados a vosotros mismos, si estáis en fe, y probaos a vosotros mismos. Y luego pregunta, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Mas espero que conozcáis que nosotros no somos reprobados. Aleluya, amén. Y si no somos reprobados, hermanos, ¿qué quiere decir? Que estamos siendo aprobados. Amén. ¿Por qué razón digo esto, hermanos? Porque nuestra misma conciencia, hermanos, nuestra misma conciencia nos redarguye de cuál es nuestro nivel espiritual, cuál es nuestra entrega, cuál es, hermanos, nuestra búsqueda al Señor. Y cuando pasamos un examen, cuando pasa un examen, hermanos, mayormente cuando son esos llamados físicos y le examinan, hermanos, hasta lo que no, hermanos, ahí se da cuenta cuál es su estado de salud. Y ciertamente, pues la ciencia a veces se equivoca en algunas áreas, hermanos, pero es bueno pasar nosotros por los rayos X de vez en cuando, de perdida cada mes, a ver este mes cómo estuvo mi relación con el Señor, cómo estuvo mi entrega, cómo estuvo mi responsabilidad, cómo estuvo mi desarrollo, hermanos. Y allí mismo usted se va a dar cuenta en qué situación se encuentra. Y pues al menos, ¿verdad? Que usted quiera ponerse palomitas en todo lo de su persona, pues los perjudicados somos nosotros mismos. Pero si somos honestos, vamos a caer de rodillas o decir, Señor, auméntame la fe. Gloria a Dios. Porque mientras hay vida hay esperanza, mis hermanos. Mientras estemos todavía vivos, hermanos, y mayormente buenos, sanos, saludables, hermosos, así como es el pueblo de Dios, hermano, todavía podemos echarle ganas, seguir adelante, esforzándonos y dándole al diablo la cabeza, porque él quisiera, hermanos, destruir la iglesia del Señor, destruir a nuestros hijos, destruir los matrimonios, destruir aún la fe de nuestros viejos, hermanos. Pero el Señor dio una palabra para esto, dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia. ¿Por qué? Porque en su iglesia, hermanos, estaría sustentada también por el Espíritu Santo y por el testimonio de hombres y mujeres que están todavía en la fe, aleluya, que seguimos, hermanos, dándole testimonio a este mundo, que lo que sucedió en nosotros no fue una emoción, que lo que pasó en nosotros no fue una fantasía, que lo que pasó en nosotros fue algo verdadero, mis hermanos. Así le decían a nuestro hermano Hugo, le decían, ¿cuánto dura? ¿O a poco también él va a ser, hermano? Por la gracia de Dios nuestro Señor, mis hermanos, es que aquí estamos todavía puestos, hermanos, nuestras manos allí, hermanos, en el arado para seguir adelante, porque queremos un día llegar hasta la presencia del Señor. Leímos y estudiamos este mes, nuestros hermanos maestros nos motivaron a estudiar sobre el capítulo 11 de Hebreos, que es la llamada galería, hermanos, de los héroes de la fe. Hermanos, el capítulo 12, hay algo muy interesante que aportamos en esto, mientras los músicos se van preparando. Hebreos capítulo 12, allí donde están, hermanos, la galería de los gigantes, de los héroes de la fe. Gloria a Dios. Es el 11, ya lo leímos este mes, varias veces lo leímos, 2, 3 veces. Creo que el hermano Elías, hermano, por favor recuérdeme si alguien se recuerda, lo dijo aquí de memoria una vez. Dijo un capítulo muy largo el hermano, hace no mucho, hace 1 o 2 años atrás. Paréceme que fue Hebreos capítulo 11 que dijo el hermano. No sé si alguien más aquí lo sepa ese capítulo, pero es un capítulo muy precioso. Pero el capítulo 12 dice, si está ahí, confírmelo, hermano. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué cosa? Una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, el cual, habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Y a su nombre. En el tiempo, hermanos, de las cartas, pues venían en una sola pieza. Todas las cartas apostólicas vienen en una sola pieza. No venían capitulizadas como ahora las recibimos ya en las traducciones de la Biblia. Y el versículo primero del capítulo 12 hace referencia a todo el listado de la lista de aquellos grandes héroes de la fe. Y es a los que les llama teniendo una grande nube de testigos, a saber todos aquellos desde Abel, hermanos,
que dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, hermanos, hasta los últimos héroes de la fe, son los testigos, hermanos, de que sí podemos caminar en esta vida por fe, mis hermanos. Allí estuvo Enoc, hermanos, caminando por fe, 365 años vivió Enoc, y un día el Señor se lo llevó, aleluya. Día tras día, hermanos, por 100, 200, 300, finalmente a los 365 años, el Señor, hermanos, lo quiso levantar, gloria a Dios. Quizá lo hubiera dejado los 400 años, a lo mejor la historia fuera diferente, pero ahí cuando llegó el momento, allí Enoc, hermanos, desapareció porque el Señor se lo llevó. Qué tremendos testimonios dentro de, hermanos, de toda esa lista de héroes de la fe, de Abraham, que le fue solicitado su único hijo, a saber, Isaac. ¿Para qué? Para que fuera sacrificado. Gloria a Dios, aquel hijo, hermanos, el cual inocentemente iba a la par de su padre allá al monte Moria para ser sacrificado. Hermanos, esto lo hizo Abraham en obediencia, pero por la fe que tenían en el Señor. Y de allí, hermanos, usted conoce el resto de la historia, pero de ahí le vino a Abraham, hermanos, el título del padre de la fe. Gloria a Dios, porque también así como Moisés, que dice la escritura que se sostuvo como viendo al invisible, este hombre, gran siervo de Dios, también caminó por la fe. ¿Y qué dijéramos de toda la más del listado? Si nos reducir, hermanos, y resumir, que fue, hermanos, una grande nube de testigos que ahora juntamente con los ángeles, hermanos, están, hermanos, mirando el espectáculo que nosotros estamos dando en este siglo XXI. ¿Cuál es el espectáculo que está dando la iglesia del siglo XXI? A saber, usted como músico, usted como ministro, como diácono, como pastores, como congregantes, como nuestras familias. ¿Qué es lo que se está escribiendo en nuestra vida, mis hermanos? En nuestras listas, en nuestro diario caminar. ¿Qué es lo que se está escribiendo para que les sea legado, les sea la herencia, les sea el testimonio a los que vienen atrás de nosotros? Que diga, aquella iglesia pasó una pandemia, aquella iglesia pasó una tribulación, aquella iglesia pasó una persecución, aquella iglesia pasó una serie de calamidades, pero se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Aleluya. Que se hace el testimonio, hermanos, que nada ni nadie nos aparte de nuestra fe, que vivamos esta fe, hermanos, con mucha honra para el Señor, porque el que nos la dio, mis hermanos, ese día tras día tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro, hablando, hermanos, ya en estos términos, allí en el capítulo primero de la primera del apóstol Pedro, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo primero, el versículo 9, dice a la letra: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Estamos ahí, hermanos. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de nuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto del tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos, a los cuales les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en los cuales desean mirar los ángeles. Aleluya, gloria a Dios. Hasta ahí nomás, mis hermanos. Esto es, hermanos, el testimonio de la iglesia del primer siglo, que obtuvieron ellos el fin de vuestra fe en la salvación de sus almas. La palabra salud, que viene en la versión antigua que muchos de nosotros usamos, es sinónimo también de salvación. Habiendo obtenido nuestra salvación, hermanos, manteniéndonos hasta el fin con esa fe verdadera, con esa fe en Cristo Jesús, así como los creyentes del primer siglo y los creyentes de todos los tiempos, mis hermanos, en este siglo XXI tiene que levantarse una iglesia de fe. No es coincidencia que se nos haya traído esta serie de estudios, hermanos, para fortalecernos en la fe y contra los embates del mundo exterior, hermanos, de lo que está pasando, y aún dentro del mismo pueblo de Dios, que pasan en veces situaciones inesperadas, gentes que pensábamos que iban a estar ahí toda la vida, de pronto cambian de pensamiento, de pronto cambian de rumbo, de pronto ya no los vemos. Pero, hermanos, la iglesia del Señor tiene que seguir adelante, porque no estamos fundados en hombre, así sea muy elocuente el predicador, o así sea el músico, el mejor músico de la tierra, mis hermanos, o así sea el mejor diácono, el mejor miembro, el mejor diezmador. No estamos fundados en él, estamos
estamos fundados en el Cristo de la gloria, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ya le damos la honra y la gloria en esta preciosa tarde. Gracias, maravilloso Dios, por esa fe tan preciosa que nos has dado para seguir, Señor, adelante hasta el final de los tiempos. Póngase sus pies, mis hermanos. Vamos así a pasar a orar al altar. No nos olvidemos de orar, hermanos, siempre por las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Oremos, hermanos, también por nuestros hermanos ausentes, y vamos a seguir un momento más, hermanos, lo que a la 1 retomamos la parte final de la consagración. Para los que sean gustosos de seguir hasta las 3, aquí vamos a estar, hermanos, con este trabajo que se nos ha encomendado de parte del Señor. Gloria a Dios. Sigan pasando, hermanos, doblamos nuestras rodillas mientras nos llevan con una alabanza nuestros hermanos músicos. Aleluya. Bendito Dios, eterno Padre celestial. Le damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición tan grande que nos has dado, mi Cristo. Gracias por esa fe que pusiste en nuestros corazones. Una fe firme, Señor, una fe, Padre bendito, la cual estamos fundados, Señor Dios Todopoderoso. Que tú, Señor Jesús, bendiga la vida de todos los que en este día hemos estado atentos a tu palabra. Que tú seas, Señor Jesús, el que nos confirme, Padre bendito, día tras día nuestro caminar, que sigamos adelante.